Estudié también la carrera de filosofía en la misma universidad, hice la licenciatura, el profesorado, hice también un magíster en España, en la Universidad de Barcelona. Soy profesora en la UNSTA, en la Universidad, digamos, de los Dominicos, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. He sido profesora en otras universidades también, ahora soy profesora allí, en carreras y cursos a distancia, porque, como les decía al principio, vivimos en Bariloche. Dirijo proyectos de investigación, bueno, y lo primero es que soy, bueno, esposa de Sergio y madre de dos hijas que ya terminaron la parte escolar. Bueno, una ya tiene 26 años y la otra acaba de terminar su escolaridad, digamos así, haciendo homeschooling, y está iniciando la vida universitaria, así que, bueno, son unos cuantos años de experiencia en el tema de homeschooling, además de eh, el ser, digamos, profesora de filosofía, ¿no? Si alguien en algún momento necesita preguntar algo, no se oye o no se entiende alguna de las cosas que diga, me pueden poner un mensaje, ¿eh? Este, bueno, la idea de esta charla de hoy es hablar de la cuestión de los recursos educativos y los fundamentos que nosotros tenemos para hacer una selección, ¿no? Por eso la charla se titula Fundamentos filosóficos y criterios de selección, ¿no?, de los recursos educativos. Así que vamos a empezar por algo que es muy básico y que a lo mejor si alguien estuvo en alguna charla anterior, lo habrán ya escuchado porque he hablado de esto en alguna otra charla o con algún otro profesor, pero bueno, necesito comenzar, como quien dice, por el principio. Entonces, me interesa poner un poco blanco sobre negro esto de qué es educar, ¿no? Educar, si vamos a las tres definiciones posibles, según lo que estemos pensando, la perspectiva en la que nos estemos poniendo, ¿no?, es tres cosas. En primer lugar, la conducción y promoción de la prole. Santo Tomás dice de la prole, o sea, de los hijos, ¿no? También podría referirse a alumnos, ¿no?, que no sean los propios hijos, ¿no?, al estado perfecto del hombre en tanto hombre, es decir, al estado de virtud. Eso es propiamente educar, o sea, conducir y promover a los hijos, a los alumnos, ¿a qué? A la virtud. ¿Mm? Y eso porque el hombre es un ser educable, es un ser humano, es una persona, y podemos hacer esta tarea. Por otro lado, también se puede decir que la educación es el perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas, ¿no? O sea, en el hombre hay ciertas capacidades que son propias del hombre, la razón y la voluntad principalmente, ahora voy a volver sobre eso, y ese perfeccionamiento, ese desarrollo, ¿no?, intencional, o sea que no es algo que se da, digamos así, como de casualidad, ¿no?, porque lo dejo ser, ¿no?, nada más, es lo que llamamos educación. Una aclaración interesante a propósito de esto que acabo de decir es que es natural que el hombre se eduque desde el punto de vista de que somos seres racionales, ¿no? Tenemos la capacidad, entonces es natural que nos eduquemos. Pero al mismo tiempo se necesita de una acción voluntaria para esto, ¿sí? O sea, no es algo que se da así nomás como quien dice naturalmente. Es natural educarse, pero se necesita de una acción intencional.
Por otro lado, también se puede decir que educación es el resultado de ese perfeccionamiento, o sea, lo que queda, ¿qué es lo que queda? Bueno, la persona educada, el estado de la persona educada, que viene a ser justamente ese estado en el cual se dan las virtudes, ¿no? Las virtudes morales, pero también las virtudes intelectuales o los hábitos intelectuales que se han adquirido, ¿no? Al respecto de esto, es necesario tener en cuenta que nosotros nunca en esta vida terminamos de educarnos, ¿no? O sea, no es que nosotros, claro, en general hablamos de educación pensando en los niños, en los jóvenes, a veces en los que ya empiezan o están en la universidad, ¿no es cierto? Pero en realidad la educación no termina nunca, no termina nunca hasta que nos morimos, podríamos decir así, ¿no? Porque siempre es posible conocer más, siempre es posible crecer en la virtud, etcétera. Así que, si bien nos vamos a enfocar en elegir en el tema este de los recursos educativos, pensando en padres que educan a sus hijos, o llegado el caso, en algunos tutores o maestros, ¿no? Pero teniendo en cuenta la perspectiva que nosotros también nos educamos cuando educamos, ¿no? Y cuando no educamos también, cuando estudiamos algo, etcétera. Bueno, ya lo mencioné, pero siempre es necesario repetirlo, el hombre es educable, ¿no? No podríamos educar a alguien que no fuese educable, o algo, ¿no? Eh, a un animalito podemos domesticarlo, a veces se puede adiestrar, ¿no? Pero no podemos educarlo estrictamente. Se puede decir en un cierto sentido así, casero, ¿no? Que educamos un perrito, un gatito, no sé, un caballo, qué sé yo, pero propiamente no. Propiamente es educable el ser humano. Y esto tiene, digamos, para que pueda darse, 4 tipos de causas. ¿Mm? O sea, ¿por qué debemos educarnos? ¿Y cómo se da esa educación? Bueno, primero porque hay un agente o unos agentes, unas causas eficientes que hacen, digamos, esa tarea, de educar o de educarse, porque hay una finalidad, una causa final, un para qué hacia el que tiende esa acción, porque hay una causa que llamamos, ahora voy a explicar, formal intrínseca, ¿no? Un orden que se plasma, porque hay una causa material, o sea, aquello que es educado en la persona, y también porque hay lo que llamamos una causa formal extrínseca o ejemplar, o sea, algo que tratamos de imitar. ¿Mm? Entonces empecemos por esta causa material, porque los recursos van a tener que ver con todo esto que estoy diciendo, ¿no? La causa material, ¿cuál es? ¿Qué se educa? ¿No? Porque, por ejemplo, nosotros podemos, a veces se dice que uno tiene que aprender a comer. Bueno, sí, de alguna manera sí, ¿no? Es verdad, los padres, sobre todo las madres, tratamos de ofrecerles, no sé, comidas variadas a nuestros hijos, tratamos de que coman verduras, qué sé yo, pero estrictamente la parte nutritiva, ¿no? Es algo, una función vital vegetativa. En el fondo, es como algo muy indirecto, ¿no? La llegada a esa parte vegetativa. ¿Mm? ¿Qué educamos? Educamos a la razón y a la voluntad principalmente. Esas son las dos capacidades educables en sí mismas. ¿Por qué? Bueno, la razón justamente porque tiene una apertura eh, para el conocimiento, una apertura para el conocimiento universal, ¿no? De alguna manera, la razón humana puede llegar a conocer todas las cosas, ¿no? Claro, ustedes van a decir que nadie conoce todo, y es verdad. De hecho, digamos así, si en extensión, ¿eh?
en cantidad de cosas no conocemos todo, ni a lo largo del tiempo, porque no somos eternos, ¿no? Ni en propiamente lo que podríamos decir la extensión física o la cantidad de cosas. Pero sí podemos conocer todo desde el punto de vista, al menos, de que podemos conocer la esencia de las cosas, ¿no? Y por otro lado, la voluntad, justamente por ser una capacidad racional, también está abierta a decidir según el bien o no. De manera que también es educable. ¿Mm? ¿Qué más es educable en el hombre? Los sentidos y los sentimientos, pero acá también de manera indirecta, por la participación de la razón y la voluntad. Por ejemplo, yo uso anteojos porque no veo bien ni de cerca ni de lejos. O sea, uso para las dos cosas, no de muy alta graduación, ¿no? Pero tengo que usar los dos tipos de lentes. Ahora, yo no puedo educar a mi vista para que vea si hay una cuestión, ¿no? De cansancio visual, de desgaste, digamos, de lectura, de pantalla, etcétera. No puedo hacer nada con eso, ¿no? O veo, no veo, veo mejor, veo peor, y puedo llegar a usar anteojos o lentes de contacto. En cambio, la afectividad sensible, es decir, los sentimientos, por una participación de la voluntad, se pueden educar. Es decir, yo puedo llegar a tener un dominio humano de mi ira, por ejemplo, de mis deseos, mi amor, de mi temor, etcétera, ¿no? Y los sentidos, aunque no puedo hacer nada, por ejemplo, para que la vista se eduque, sí puedo, por ejemplo, favorecer las buenas imágenes, como voy a decir ahora inmediatamente, para que la razón adquiera de un modo humano elevado sus conocimientos. Puedo, por ejemplo, favorecer la memoria, puedo favorecer la imaginación, puedo, digamos, de alguna manera respaldarme y favorecer lo que llamamos la cogitativa, que es una capacidad de valoración concreta, ¿no? Y hay que tener en cuenta, eso sí, que acá hay a veces cuestiones que tienen que ver con lo neurológico, con el desarrollo cerebral, que no siempre es posible que nosotros intervengamos. Es decir, puede haber restricciones, ¿no? Que no sean fácilmente superables, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es un ser que es una unidad de cuerpo y de alma, donde la parte cerebral, la parte corporal, está unida, ¿no? Decimos sustancialmente, ¿eh? Como decir, es la esencia del hombre el ser cuerpo y alma. Entonces, si hay alguna cuestión física, ¿no? Que dificulta alguna el ejercicio, podríamos decir así, el uso de los sentidos, eso puede afectar a la razón, ¿no? Y bueno, ahí vamos a necesitar probablemente alguna ayuda. Lo mismo podría pasar en la parte de los sentimientos, ¿no? Porque nosotros sobre los sentimientos a veces tenemos dos perspectivas erróneas. Una es creer que los sentimientos no tienen nada que ver con lo físico, ¿no? Y otra es creer que los sentimientos son solamente una cuestión física, ¿no? Y ninguna de las dos cosas es verdad. Los sentimientos,
las emociones, ¿no? Todo lo que es afectividad sensible, tiene las dos partes. Tiene una parte donde puede incidir lo hormonal, puede incidir cuestiones incluso justamente cerebrales, ¿no? Todo eso, pero también a su vez hay una influencia de la razón y de la voluntad. Entonces, los sentimientos están, digamos, como podríamos decir, entre dos mundos, en el ser humano, en el animal no, pero en el ser humano sí. Y de alguna manera los sentidos superiores también, como había dicho, ¿no? La memoria, ¿eh? La imaginación, la cogitativa. Bueno, la motricidad también es educable. Por un lado hay elementos que son, podríamos decir, naturales, ¿no? Todos los seres humanos tienden a caminar, tienden a pararse, a mantenerse de pie, a moverse, etcétera, a correr, ¿no? Ahora, uno puede aprender, y esto acá hay un ejercicio de la racionalidad que eh, incide en el desarrollo muscular, etcétera, ¿no? Eh, y aprender, qué sé yo, danza, ¿no? Que no es simplemente sacudirse, ¿no? Sino aprender a lo mejor una coreografía o aprender una gimnasia, ¿no? Aprender a nadar, ¿no? Aprender a escribir, es muy importante en todo esto, ¿no? La escritura se aprende, ¿no? También necesita un cierto desarrollo, una etapa de la vida del niño, etcétera, ¿no? Aprendemos un idioma, sí, hay muchas cosas que aprendemos donde tenemos que pronunciar, por ejemplo, ¿no? Para los idiomas nosotros ponemos la boca de cierto modo, ¿m? Y no es lo mismo cómo se mueve, qué músculos se mueven para pronunciar, qué sé yo, en inglés, que para pronunciar en español, en francés, va cambiando. Bueno, todo eso tiene que ver con la motricidad que se educa. ¿M? La parte que se educa de la motricidad por que la razón, junto con los sentidos y de alguna manera influye también la parte afectiva, ¿no? Porque si a uno no le gusta, ¿no? No encuentra ningún placer en la danza o en la gimnasia o en cierto un idioma, no lo va a querer aprender, ¿no? Eh, bien, entonces, esto es lo que se educa, ¿m? En el hombre. ¿Cuál es la causa formal? O sea, hay un orden, ¿no? La causa formal siempre es un orden, una estructura, un principio de orden y estructura. Y en este caso son los conocimientos, los hábitos intelectuales, las virtudes y las habilidades motrices. Ese es el orden que se le da a las capacidades que nombré antes, ¿no? Las otras causas son la causa eficiente final y la causa ejemplar. La causa eficiente es el alumno, los padres, los maestros, ¿no? Esa es la causa eficiente o agente. O sea, ¿quién conduce la educación? Bueno, el alumno, el padre y el maestro. La causa final es, lo que habíamos mencionado antes, la persona perfeccionada, la persona educada, la persona feliz, la persona, digamos, en un plano cristiano, la persona santa, ¿no? El que tiene las virtudes. ¿Mm? Y por otro lado, esta causa que decíamos que es una causa formal extrínseca, que es el modelo, ¿no? O los modelos, mejor dicho. Las personas que ya están educadas, que ya son virtuosas, que funcionan, digamos así, como los modelos, los ejemplos que quisiéramos que nuestros hijos sigan, ¿m? Y que nosotros también miramos. Bueno, ahí entra de nosotros mismos, ¿no? Otros maestros, los santos, no sé, los científicos,
los artistas, los escritores, los héroes, los próceres, todo eso entra en el rubro, digamos así, modelo, causa ejemplar, según el tema del que se trate, ¿no? Puede ser que alguien sea un modelo en una ciencia, por ejemplo, pero que al mismo tiempo no sea recomendable su vida, ¿no? Y puede haber alguien que sea santo y que quizás en un plano del conocimiento, no sé, científico, no haya adelantado demasiado. Puede haber un artista que quizás no tenga nada que ver con el ámbito de la ciencia, y así, ¿no? Porque si bien nosotros tratamos y tendemos a lo que podríamos llamar una educación integral, de que de alguna manera todo en el hombre se vaya educando, ¿no? Eh, Antiguamente el modelo de educación, ¿no? Incluía el aprendizaje, por ejemplo, todos tenían que aprender a bailar ciertas danzas, ¿no? A tocar algún instrumento, ¿no? Eh, Algo de dibujo, como vemos a veces en ciertas novelas, ¿no? Que todos aprendían algo de piano, algunos tocaban mejor, otros peor, pero tenían que aprender, ¿no? Y la otra vez, justamente un músico, un profesor de música, comentaba que muy anterior a eso, ¿no? Un instrumento que se tocaba en Europa era el laúd, ¿no? Era como decir, bueno, ahora en algunos ámbitos, ¿no? Tocar guitarra, ¿no? Aprender un instrumento, bueno, aprender con la guitarra, ¿no? Bueno, eh, de alguna manera uno puede decir que la educación integral tendría que incluir un poco todo, ¿no? Pero la realidad es que siempre nosotros, por ser limitados, vamos a desarrollar más ciertas capacidades que otras. Y podría haber algún hijo, o nosotros mismos, que no tengamos, digamos, como muy poco o poquísimo o nulo talento, digamos así, disposición para alguna de esas áreas y hayamos hecho, qué sé yo, lo mínimo, ¿no? Y nada más. Bien, volviendo a la causa eficiente, hay que tener en cuenta que el alumno es la causa activa de su educación. Esto a veces se repite en un sentido que no es el de la filosofía, digamos así, realista, en la cual nosotros nos posicionamos, ¿no? Eh, Sino que más bien a veces se dice desde un punto de vista constructivista, ¿no? Pero desde el punto de vista realista, el alumno es la causa activa de su educación. Es decir, nadie aprende si no aprende él mismo. No hay manera de que uno use al alumno como si fuese una especie de balde, de recipiente donde le volcamos conocimientos, ¿no? Si por algún motivo no está preparado para recibir lo que le estoy tratando de enseñar, si por algún motivo no quiere aprender ciertos temas, porque no sé, porque tiene algún rechazo por algún motivo, no va a pasar nada, por más que lo repita y pretenda que lo aprenda, ¿no? Porque el que aprende, el que conoce, es una causa activa, ¿no? Entonces, el rol nuestro como padres y los maestros también es conducir a ese aprendiz, a ese alumno, para que con su propia razón y sus propias capacidades hagan nacer el conocimiento en su interior, ¿no? No porque nosotros, como decía Platón, ¿no? Conocer sea recordar, no es porque recordemos, ¿no? En ese sentido platónico, ¿no? De que teníamos las ideas antes y las traemos como a la memoria. No, no en ese sentido, sino en el sentido de que el alumno cuando aprende tiene que descubrir lo que aprende. No descubrir como si fuese el hombre prehistórico, que nunca nadie tiene que aprender todo solo, como justamente a veces el constructivismo plantea, sino que
yo le enseño desde una tradición, le enseño desde un conocimiento que alguien ya elaboró, y es más, se lo digo, no le digo, vos pensá lo que quieras sobre esto, le transmito, como a veces decimos, un determinado contenido, valores, etcétera, pero él tiene que, a su vez, descubrir eso y tiene que hacerlo suyo, ¿no? Porque si no, no va a quedar en su mente, ¿no? ¿Y qué lugar ocupan entonces los recursos educativos? ¿No? Que teníamos que hablar de los recursos educativos. Bueno, primera cosa, pero me parece que es muy obvia, ¿no? Es que los recursos no educan por sí mismos. Nosotros muchas veces esperamos que le compré un libro, le compré un cuadernillo con un método espectacular y no aprende, ¿no? Pero como si le diese libro y le diese no sé qué y estaba todo pautado y tenía que seguirlo y nada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, es que en realidad el recurso no educa solo, ¿no? El recurso tiene que ser enseñado o el alumno tiene que encontrarle, porque digamos, esto no es algo, podríamos decir, matemático. Hay veces que el alumno, el hijo, conecta con un determinado material, es como que se entiende con eso, ¿no? Y puede seguirlo. Y hace todo un proceso, su razón, para utilizar ese material y puede aprovecharlo. Pero en principio nosotros tenemos que acercarle un determinado método que sea apropiado para el área que está aprendiendo. ¿Mm? No, no alcanza con que yo le dé un recurso. Yo necesito primero entender yo ese recurso, ¿no? Y a su vez, bueno, transmitir, digamos, esa metodología, ¿no? Cuando busco un determinado material, tengo que tener en cuenta que tengo que poder entenderlo, ¿no? Y tengo que poder ver que sea apropiado para, bueno, para la edad, para la capacidad, para que no le repugne al niño, al joven, ¿no? Que no sea algo que por algún motivo no le va a llegar. ¿Mm? Y acá tenemos dos cosas, ¿no? Que el método tiene que ser apropiado para el área. Si yo no puedo, por ejemplo, enseñar matemática del mismo modo que enseño lengua, o aprender matemática del mismo modo que aprendo lengua, porque son dos saberes distintos, ¿no? Entonces voy a tener que recurrir a una metodología diferente según el área, según la materia, como a veces decimos, ¿no? Pero a su vez, como se trata de un niño, voy a tener que tener en cuenta elementos que tienen que ver con el modo en que ese niño aprende, ¿no? Por otro lado, sí puedo confiar, hasta cierto punto al menos, en que un libro bueno y vivo, como, no sé si tienen presente esta noción, ¿no? De libro vivo, al decir de Charlotte Mason, ¿no? Donde el libro que es escrito por alguien que sabe y ama lo que está escribiendo, es un libro que le habla al lector, no es un manual, no es un cuadernillo, digamos así. De alguna manera ese libro es como que entabla un diálogo, ¿no? O el lector entabla un cierto diálogo con el autor. Claro, no le puede hacer preguntas en vivo y en directo, pero puede él preguntarse, seguir en la línea de lo que va diciendo el autor, ¿no? Y eh, en algunos casos la lectura de ese tipo de libros ya educa, ¿no? Lo central es que siempre hay una cierta relación personal, ¿m? De un tú a un tú, de una persona a otra persona. Se puede decir, incluso ese libro, que por eso lo llamamos libro vivo, porque el autor es un tú, ¿m? Que se dirige de alguna manera a ese lector futuro, ¿m?
que va a dialogar en cierto sentido con él. ¿Mm? Ahora, es importante tener en cuenta el cómo se aprende, porque ahí también nos vamos a dar cuenta qué recursos nos van a ser útiles para darle a nuestros hijos, ¿no? En primer lugar, podemos decir que el aprendizaje del ser humano, ¿no?, está enraizado, o sea, está fundado en el mismo proceso del conocimiento humano. O sea, aunque puede haber diferencias en cuanto a temperamentos, en cuanto a ciertos estilos de aprendizaje, como se ha dicho, ¿no? Eh, Puede haber también diferencias en cuanto a la madurez, etcétera. Pero el conocimiento humano tiene unos ciertos pasos, digamos así, que se va a dar en todas las posibilidades que esté considerando. ¿Mm? Es decir, primero va a haber una realidad. Esa realidad va a ser captada, aprendida, ¿no?, por los sentidos, y los sentidos van a generar una imagen de lo que fue percibido, de lo que fue captado. No me refiero solo a una imagen visual, sino a una imagen, como si dijésemos una imagen total, de lo que incluye de alguna manera lo visual, lo auditivo, lo olfativo, todo. A partir de esa imagen, ¿no?, de lo que se ha percibido, de lo que se ha captado, la razón puede abstraer. Esto podríamos decir que se da, no es que sea un proceso que a cierta edad conozco con los sentidos o en un momento y después viene la razón. Bueno, esto se va dando junto, ¿no? Pero, aunque sea muy rápida la conexión entre los pasos, sí que la razón no puede abstraer, o sea, no puede quedarse con lo que son las cosas, lo universal, si no está dada la imagen. Aunque todo eso pase en un segundo, ¿sí? No importa cuánto dure desde el punto de vista temporal, pero hay una necesidad de que esté dada la imagen, para que la razón pueda abstraer. Abstraer quiere decir separar un contenido universal. Como uno ve distintas, no sé, razas de perros, ¿no? Y sabe que son perros, ¿no? Entonces, ¿qué hace la razón? Capta ese contenido, ¿no? Y a su vez genera el concepto. ¿Mm? El concepto es una noción, ¿no? No es, digamos, no es tener la ciencia sobre lo que son las cosas, sino un concepto que puede ser muy básico, ¿no?, muy general, y nada más. Y por otro lado, la razón, a su vez, reconecta después eso universal, ese concepto que tiene, con la imagen. No solo con la imagen de donde tomó eso, sino también con imágenes nuevas, que pueden ser desde un gráfico, un esquema, bueno, primero algo que está en la mente, ¿no? Pero también algo que puede producirse, ¿no? Ahora vamos a volver sobre eso. Entonces, en el proceso de aprendizaje, ¿eh?, se debe comenzar por lo sensible y concreto y también volver a lo sensible y concreto. No hay manera de saltearse esto, ¿sí? Y esto sensible y concreto también hay que cuidarlo mucho, que es a lo que vamos ahora, ¿no? Ahora no más. Primero digo una cosa más y después sigo explicando. Otro elemento de cómo se aprende, que tiene que ver con el proceso, como dije, de conocimiento, es que
los juicios y los razonamientos hace, valga la redundancia, la razón humana, ¿no? También en los niños, se sostienen en los primeros principios, ¿no? Esos principios son, se dicen evidentes, ¿no? Son primeros principios evidentes. Yo les pongo dos ejemplos que son como dos ámbitos. Un ámbito universal, que es el principio de no contradicción, ¿no? Y por otro lado, un principio que afecta también a las cosas materiales, sobre todo, que es que el todo es mayor que la parte. Un segundo. No sé qué. Ah, ahí está, perdón. Eh, entonces, nosotros tenemos que procurar, ¿no? Que los recursos, las clases, las charlas, ¿no? Todas las actividades que hagan nuestros hijos permitan conectar con esos principios. No, eh, no dar cosas, ¿no? O lecturas donde se digan dos cosas que son contradictorias. Si algo parece contradictorio, tengo que primero yo entender si eso no es contradictorio, ¿no? O contrario, y luego mostrarle que no lo es, si no lo es, o plantearme si puedo utilizar esos dos materiales al mismo tiempo, ¿no? Cuando uno hace homeschooling, no necesitamos dar materiales que, eh, que sean contradictorios. A veces sucede que en una escuela, por ejemplo, un maestro, un profesor da un material, qué sé yo, evolucionista, por ejemplo, y después está el profesor de religión que le dice que Dios creó al mundo y al hombre y a la imagen de Dios, y el otro le dice, no, el hombre no era, era un mono, qué sé yo. Entonces, al niño le explota la cabeza, ¿no? A los profesores parece que a veces no les explota, pero bueno. Eh, nosotros nos damos cuenta que no podemos decir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y es necesario cuidar estos detalles justamente para que no suceda esto de que si bien la razón humana, ¿no? Percibe lo que es contradictorio, tiene esa capacidad natural, de darse cuenta de las contradicciones. También es cierto que alguien se puede acostumbrar a decir, bueno, en esta área la doble verdad, ¿no? Bueno, acá digo tal cosa y con este maestro digo otra, ¿no? Si estoy en este ámbito digo una cosa y si después en el otro digo lo contradictorio o lo contrario. Bueno, eso lo tenemos que evitar, ¿no? Por eso digo, si uno elige un determinado recurso, ¿no? Porque, qué sé yo, ese recurso es muy bueno para biología en un montón de cosas, pero hay ciertos temas que no lo puedo dar, porque, bueno, es, qué sé yo, me habla del evolucionismo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte no la doy, ¿no? Sobre todo con los chicos chicos. Ya va a haber tiempo de trabajar de otra manera esos temas, ¿no? Eh, por otra parte, siguiendo con esto de los juicios y los razonamientos, unido a lo que han dicho antes, que es el alumno el que es parte activa de ese aprendizaje, ¿no? Es importante que esos juicios, que las conclusiones de los razonamientos las pueda hacer el alumno mismo, ¿m? Por lo menos en una segunda vuelta. Puede ser que uno le explique algo, que haya una lectura que explica algo, donde hay un razonamiento, pero en algún momento ese hijo tiene que poder sacar esa conclusión.
¿no? Para avanzar en su conocimiento. ¿Mm? Bueno, esto ya lo dije, lo de las proposiciones contradictorias y contrarias, ¿no? Proposiciones contradictorias son, por ejemplo, cuando hay una proposición universal, como que, por ejemplo, todos los hombres son racionales, ¿eh? Y una particular, ¿eh? La primera, la afirmativa, negativa, que diga que hay un fulano que no es racional. Bueno, Carolina, ¿podrías sacar el micrófono porque hace un poco de eco? Hay alguien que tiene el micrófono, ahí está, gracias. Bueno, y en este ejemplo que yo les ponía, ¿no? Recién, algo similar, ¿no? No puede ser verdadero a la vez que Dios es creador y causa primera de todo, que el universo es producto del azar, ¿no? Que ese es otro punto que a veces está un poco conectado con esto del evolucionismo, ¿no? Eh, que podemos encontrar en ciertos recursos, ¿no? Ah, bueno, perdón, no terminé lo que estaba explicando, ¿no? Proposiciones contradictorias, entonces son cuando se afirma o se niega algo en universal y a su vez se afirma o se niega algo en particular. ¿Mm? No puede ser verdadero que todo hombre es racional y que algún hombre no es racional. No puede ser eso. ¿Mm? A la vez, esos son contradictorias. Y contrarias son, por ejemplo, todo hombre es racional y ningún hombre es racional. Esas son contrarias. ¿Mm? Bueno, eso se da cuenta la razón humana que no se puede dar a la vez. Si nosotros acostumbráramos a nuestros hijos o a nuestros alumnos a que en una materia digo una cosa y en la otra digo otra, ¿no? Le desordenamos la mente. Les enseñamos de alguna manera a, a mentir en el fondo, ¿no? Porque alguna de las dos cosas no es verdadera. Entonces, ¿esto es verdadero en este ámbito, esto es verdadero en el otro? No es posible. Ver si hay algún punto en el que esas cosas puedan conciliarse. No me refiero a lo que está escrito acá, a lo que puse ahí acá, sino a otras cuestiones, ¿no? Que a veces parece que son contradictorias y no son, ¿no? Pero bueno, siempre para eso hay que estudiar uno primero, ¿no? Y ver qué es lo que uno le puede dar a los hijos después, ¿no? Y si uno en algún caso no está en condiciones de tratar sobre ese tema, bueno, buscar alguien que pueda, ¿no? Otro punto importante con respecto a los recursos es tomar en cuenta esto que dije al principio, ¿no? El conocimiento va de los sentidos a la razón y vuelve, ¿no? Se vuelve de la razón, también vuelve a los sentidos, como había dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras vivimos y estamos en esta vida temporal, eh, siempre va a haber una unidad corpóreo-espiritual, del cuerpo y el alma. Siempre va a haber una unidad de los sentidos y la razón. No es que porque ya llegué a una abstracción, entonces la razón ya no toca los sentidos y está como, no sé, en una especie de empirio, de cielo, no sé, separado de los sentidos. No, ¿no? Así como no hay una actividad de los sentidos que no tenga ninguna conexión con la razón, ¿no? Eh, tampoco hay de la razón que no tenga absolutamente ninguna conexión, aunque sea de base con los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Por esto que decía que el hombre es una unidad de cuerpo y alma, ¿no? ¿Y por qué nosotros, mientras estamos con nuestra alma unida al cuerpo, ¿no? La razón a la parte sensible, aunque sea, vamos a hablar, ¿eh? Aunque sea, vamos a hablar. Y
y vamos a hablar, y alguien podrá decir, bueno, no habla con nadie porque una persona que esté completamente, qué sé yo, sola, ¿no? Y habla en su interior, consigo mismo, no sé, monóloga, ¿no? Bueno, también usa palabras, ¿no? Y las palabras tienen un origen, una base sensible, ¿no? Entonces, es clave, ¿no? El papel de lo sensorial en el conocimiento. La- el conocimiento siempre empieza en una experiencia sensible. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que esa experiencia se va a dar en las ilustraciones, bueno, en la naturaleza, no lo puse, pero entendemos, ¿no? Que para empezar, lo sensible va a estar en la naturaleza, ¿no? O en las cosas culturales que rodean a nuestros hijos, ¿no? La casa, la mesa, no sé, el jardín, lo que sea, ¿no? Entonces, va a haber una parte sensorial, ¿no? Que sea, digamos así, como real, ¿no? Pero después va a haber ilustraciones, va a haber música, va a haber orden o desorden, ¿no? Eh, y por lo tanto, va a ser importante el tema de la belleza y la estética de los materiales, ¿eh? No se trata solo de que un material sea, tenga un buen contenido, sino que también esté bien presentado, ¿no? ¿Qué se sigue? Bueno, la elección cuidadosa de aquello que entra por los sentidos, ¿no? Por todos los sentidos, dentro de lo posible, claro. Si uno no hace lo que puede, ¿no? Nosotros vivimos un tiempo en una provincia donde se oía en los barrios, pero en barrios de clase media, no estoy hablando de estar en... Y se oía continuamente reggaetón, ¿no? Salía de las casas, ¿no? Ibas al negocio, reggaetón. Ibas al otro negocio, reggaetón. Bueno, es decir, ¿cómo hace uno para evitar que el hijo oiga eso? Y medio imposible porque vivís ahí, ¿no? Eh, entonces, el desarrollo de la imaginación del niño y del joven, ¿no? Es un punto importante. Porque la imagen, acuérdense que viene de esa experiencia sensorial, ¿no? Entonces, va a haber un desarrollo de la imaginación, ¿no? O un dejar a la imaginación que haga lo que quiera, ¿no? La imaginación es algo muy bueno en el ser humano porque es un punto de unión entre lo sensible y lo racional. Por eso es que nosotros tenemos que utilizar siempre materiales bellos, ¿no? Tratar en lo posible de estar rodeado de cosas bellas, ¿no? Eh, y el primer consejo que les doy es que se deshagan de todos los materiales feos, todos los materiales feos, aunque digan, ay, ya compré este cuadernillo o me regalaron este cuadernillo y resulta que el cuadernillo está lleno de imágenes deformes y tírenlo, o sea, ni siquiera lo regalen, tírenlo porque en verdad que si, por ejemplo, les parece que la parte de contenido no está mal, traten de copiarlo, no sé, pero no usen eso en lo posible, ¿no? Después todo lo que tiene que ver con fomentar la prolijidad, la caligrafía, ¿no? Eh, porque eso tiene que ver justamente con el desarrollo de la imaginación. Eh, Esto a su vez tiene otro requisito que es fundamental, el tema del tiempo, ¿no? Educar requiere tiempo, educarse requiere tiempo, entonces la calma, la tranquilidad, no, no puedo desarrollar mucho esto, pero todo el tema de educar desde el ocio, desde el descanso, ¿no? Es importante. O sea, no tenemos, no educamos para un fin útil, educamos para la virtud. ¿Mm? Educamos para los hábitos intelectuales, no educamos para que le den un premio, para que gane una competencia, para que, ¿no? Eso no. O sea, se puede también jugar con ese tema, pero eso otra la finalidad, ¿no?
Las nociones se forman por la abstracción desde las imágenes, dijimos, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que si le damos al niño imágenes feas y deformes, sus nociones van a estar coloreadas por ellas, porque alguien podría decir, bueno, pero la noción es universal. Entonces, si el perro es gordo, flaco, peludo, pelado, es blanco, negro, va a ser siempre perro, ¿o no? Sí, pero más o menos, porque yo puedo tener, por ejemplo, de niña solo haber visto perros eh, tiernos, cariñosos, perros mascotas, o haber visto perros salvajes. Mi idea de perro va a estar coloreada, no coloreada por el color, sino va a estar como matizada por eso. El perro va a ser un animal salvaje, un animal temible, ¿no? Si voy, por ejemplo, a una capilla, ¿no? Una iglesia donde los cantos son tontos, donde la música es mundana, donde la gente va vestida como para ir a la playa, la idea que tenga de Dios mi hijo, ¿no? Va a estar necesariamente ligada de alguna manera a eso, ¿no? No es indiferente. La idea de amor que se puede hacer un joven, una joven, que accede a contenidos pornográficos o que accede a lecturas o imágenes provocativas, ¿no? También, ¿m? Sí, ¿qué idea de amor puede tener alguien que alimenta su imaginación con esas porquerías, ¿no? No sé si se entiende. Es decir, ¿se puede separar la idea de Dios de una experiencia religiosa así negativa? Bueno, sí. Aparte está, por supuesto, todo el tema de la gracia de Dios, de otras influencias, ¿no? ¿Puede alguien que pasó por experiencias negativas en cuanto a cuestiones del sexo salir adelante en un futuro? Sí, seguro, porque el ser humano puede aprender, ¿no? Puede cambiar, puede ser reeducado, por decir así. Pero hay algo en la imaginación que se va grabando. Si no hacemos nada después sobre eso, lo que queda es lo que se aprendió. ¿M? Entonces, cuando uno habla de imágenes y de imaginación, hay que tener en cuenta que las imágenes, las que no son solo visuales, ¿no? Y pueden estar en la música fea, ¿no? Eh, afecta a las nociones. No es un determinismo, ¿no? Aclaro, no es un determinismo, pero sí que afecta. Nosotros, digamos, no nos podemos asombrar, por ejemplo, de la falta de piedad que pueda tener un chico que va a la iglesia y es lo mismo que ir a una fiestita, y más aburrido, digamos, ¿no? O sea, un poco eso lo va a afectar, ¿no? Bueno, esto también en el aprendizaje de la matemática, ¿no? Que ustedes ya tuvieron una charla sobre matemática, pues simplemente un poco recordar que en el aprendizaje de la matemática también se parte de lo sensible, y entonces eso significa en matemática partir de lo concreto, ¿no? Que se puede graficar, dibujar, representar de manera imaginativa, ¿no? Y que la simbolización, la parte abstracta, es lo último, ¿no? Y que siempre se hace este proceso de alguna manera durante mucho tiempo y muchos años, ¿no? Para el aprendizaje de la matemática. Lo mismo sucede con la lectoescritura. La lectoescritura tiene que partir del sonido de las letras y las sílabas, ¿no? Y después de la representación, ¿no? Entonces, no voy a extenderme en esto, pero ahí también vemos que influye la misma manera de aprender de la razón. ¿M? También en eso. Eh,
Y recordar esto que decía, ¿no? Que la razón vuelve a las imágenes, y eso significa que es muy bueno, es muy conveniente que el que aprende haga sus propios gráficos, sus esquemas, sus ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, un cuento se puede narrar, renarrar por parte del chico, pero también se puede ilustrar, ¿no? Eh, Cuando se estudian otras materias es bueno la ilustración y el texto, ¿no? Y eso eh, es muy importante porque ahí también se da esta unidad de la razón y los sentidos que había dicho antes, del concepto y la imagen. Ah, bueno, y yo les había dicho que la misma palabra, de alguna manera, está relacionada con la parte imaginativa. Nosotros necesitamos en el lenguaje, ¿no? Hay una parte sensible, ¿no? Los sonidos, ¿no? La entonación, todo eso es sensible. Y todo eso afecta a cómo entendemos. ¿M? Hay, muchas veces se han hecho eh, representaciones graciosas de cómo una misma frase, según como uno la lee o la dice, tiene un significado, tiene otro. ¿M? Hay una representación, un sketch de Lelutier con eso, justamente, ¿no? Sí, perdón, esto está. Entonces, voy a sacar tengo el WhatsApp, no lo puedo sacar. Bueno, de todas maneras, no atiendo. Entonces, la lectoescritura está conectada, la lectura y la escritura y la narración y todo lo que tenga que ver con el lenguaje y las palabras, está también conectada con el aprendizaje y con esta relación de sentidos, razón, ¿no? Que hemos señalado. ¿Mm? Por otro lado, ¿no? Al hablar de las narraciones, seguramente deben haber en algún momento escuchado, ¿no? Que la narración tiene un, digamos así, un lugar privilegiado, ¿no? En la enseñanza. Y eso es porque uno escuchó por ejemplo, un cuento, escuchó una lectura, o la leyó uno mismo, ¿no? No importa si fue algo oral o simplemente lectura silenciosa, ¿no? Es bueno volver a narrarlo, ¿no? Contar lo que se leyó, también contar lo que se ha vivido, lo que se ha experimentado, un paseo, ¿no? Etcétera, un experimento, lo que sea, ¿no? Y esa narración ayuda a poner orden mental, ayuda a recordar también, ¿no? Pero el hecho de tener que buscar las palabras adecuadas, etcétera, también es un volver a lo sensible, una relación de la razón con la sensibilidad, ¿no? Y un modo, como les decía, de favorecer seguir aprendiendo, ¿no? Porque al decirlo yo, me lo oigo a mí misma, lo tengo que pensar, lo tengo que relacionar, quizás cuando lo digo recuerdo otra cosa, etc. Por eso pongo acá que lo que se ha contemplado en la naturaleza, o se ha leído, o se ha escuchado, pasa por la razón y se expresa nuevamente en un relato con sentido. ¿Qué quiere decir con sentido? Bueno, que la persona que lo cuenta desde el lugar en que le ha encontrado un sentido contarlo. ¿Mm?
ahí hay varias cosas que se pueden trabajar, pero que no vienen a cuento en este momento, ¿no? Pero es importante entender que la narración, además de ser una herramienta, digamos, de aprendizaje racional, ¿no? Eh, tiene esta conexión especial con lo sensible. Bueno, otras maneras de favorecer el desarrollo de la razón. Son casi 8:30, ¿no? En realidad no sé bien cuánto tiempo tenemos, pero no me queda tampoco mucho. Después si podemos conversar. El desarrollo de la razón, ¿no? Tiene que ver, como decíamos, ¿no? Con conectar lo que se aprende con los principios. A veces bueno, siempre hay principios propios de lo que se está aprendiendo. Bueno, poder establecer esa relación, ¿no? Y también con los primeros principios. Entonces, si hay un material, si hay un recurso, ¿no? Que no establece esas relaciones, donde uno no sabe de dónde salen las cosas y dice, ¿y esto qué tendrá que ver? ¿No? Pero no me dice qué tiene que ver esto con otra cosa. Bueno, eso podríamos decir no sirve o no sirve del todo. Tengo que encontrar la posibilidad de hacer las conexiones necesarias con los principios propios del ámbito de ese conocimiento y con los primeros principios, ¿no? El tema de fomentar la coherencia también, la coherencia en el discurso, la coherencia, bueno, a veces se habla de coherencia en las acciones también, pero bueno, acá estamos pensando en la coherencia entre cuando hay un discurso, una narración, un trabajo, digamos, escrito, lo que sea, ¿no? El favorecer la reflexión, ¿no? El orden mental, hay que tratar de que los recursos que usemos no, digamos así, desordenen la mente. Es cierto que a veces cuando algo, por ejemplo, se ve desde un enfoque y después se ve desde otro lugar, uno descubre cosas nuevas porque tiene que ponerse como si uno dijese en otra punta de la habitación para ver desde otro lado y ver la cuestión en sentido total. Sí, eso es cierto, en algunos casos se puede dar, ¿no? Pero hay que ver cómo se hace eso, hay que saber que esas perspectivas sean perspectivas que no se anulen mutuamente, ¿eh? Que si tomo una perspectiva, entonces no esté negando la otra, que no sean solo dos lados de una misma cosa, sino dos maneras completamente distintas de pensar, ¿no? Entonces, el orden mental se favorece si yo voy viendo ángulos distintos de un tema, ¿no? Y voy haciéndome la pintura completa, como quien dice, ¿no? Pero no si veo cosas contradictorias, eso no. Otro elemento que es bueno, tiene mala prensa desde hace un tiempo en el ámbito pedagógico, pero que es muy importante para nosotros, porque tiene que ver con ese realismo del conocimiento, y es que la repetición, ¿no? Tiene que darse, ¿no? Repetir las cosas, repetir una práctica, repetir la caligrafía, ¿no? Repetir una narración, un cuento, ¿no? Pero siempre con sentido, o sea, no es una repetición sin sentido, es una repetición que tiene sentido. Eh, y finalmente, ¿no? Nos acercamos ya a terminar, enseñar y vivir ciertas prioridades que va a tener que ver con la selección que hagamos de recursos, ¿no? Y con lo que nosotros mismos vivamos y tratemos de transmitir, ¿no? Desde el punto de vista del realismo, ¿no? Eh, la contemplación está sobre la acción. ¿Por qué? Porque lo valioso en sí está sobre lo útil, ¿no? Entonces,
Si yo verdaderamente tengo eso como prioridad, como una escala, digamos, de valoración adecuada, ¿no?, a lo real, le voy a dar más importancia al tiempo de contemplación que al tiempo de acción, más allá de las urgencias, ¿no? A lo que es valioso en sí mismo por sobre lo útil. Y eso es importante con los niños, con los jóvenes, porque los marca a futuro. Porque a veces uno, por necesidades de la vida, tiene que estar como más tiempo con lo útil que con lo que es valioso en sí mismo, ¿no? Eh, pero que eso sea verdaderamente una necesidad, ¿no? Que no sea una elección nuestra, una prioridad. La prioridad debería ser de este modo, ¿no? Que eso es adecuado a la naturaleza del hombre, a la naturaleza de Dios, a, a la, a la naturaleza de la razón misma, ¿no? Que primero contempla y último contempla, y lo útil está en el medio, ¿no? Bueno, al principio yo había puesto algunas preguntas. En realidad me enfoqué sobre todo en la que habían puesto primero, ¿no? Sobre el tema de los recursos, si da lo mismo cualquier recurso, ¿no? Pero así muy brevemente quería decir algo de las otras y después darles lugar a ustedes. Una de las preguntas que uno puede hacerse es si son válidas todas las metodologías, ¿no? Porque a veces, bueno, reunimos recursos y podría parecer son todos iguales, o los métodos podría parecer que son todos válidos y son lo mismo, y en realidad no. Hay que ver, en primer lugar, lo que se llama el objeto de estudios y qué se está estudiando, porque ahí eso marca cómo tiene que ser el método, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cómo es el modo de aprender humano. O sea, hay cosas que siempre van a estar, digamos, van a ser negativas, ¿no? Por el modo de aprender humano. Entonces, eh, les pongo un ejemplo, ¿no? En los métodos de lectoescritura se pusieron de moda y han hecho daño durante mucho, mucho tiempo, lo que llamaban los métodos visuales globales, etcétera. Bueno, que la ciencia, digamos así como se dice a veces, bueno, la ciencia de la lectoescritura aplicada a la lectoescritura ha mostrado y demostrado que eso es completamente inválido, que no sirve, que hace mal, ¿no? Eh, entonces, hay un modo de aprender humano que hay que respetar. No puedo decir que da lo mismo enseñar a leer con un método global que con un método eh, fónico, ¿eh? Eh, no es lo mismo, no da lo mismo, por ejemplo, ¿no? No da lo mismo, digamos, por ejemplo, hacer matemática con un método apropiado para la matemática que simplemente repetir, no sé, qué sé yo, me aprendo de memoria las cuentas, no sé, cualquier cosa, ¿no? No da lo mismo. Entonces, las metodologías no son todas iguales, no son todas válidas, aunque a veces parece que lo fuesen, a veces se presentan como todas válidas, no, no son todas válidas. Hay que ver, primero, si son adecuadas para el aprendizaje humano, después si son adecuadas para el área de conocimiento en la que estoy, o que tengo que aprender, o que tengo que enseñar, ¿no? Eh, La otra pregunta, que ya en parte algo dije, ¿qué pasa si me equivoco, ¿no? Si uno puede cambiar de rumbo en la enseñanza, ¿no? Eh, el ser humano es un ser racional y libre, entonces siempre es posible corregir el rumbo. No es que uno queda determinado, digamos, como quien dice, le apliqué esta receta, el chico va a salir así, ¿no? No, primero porque ni siquiera las buenas recetas nos dan por resultado necesariamente que los niños salgan como era la receta buena que queríamos aplicar, ¿no? Eh, Somos racionales y somos libres. Y somos racionales y libres desde el vientre de nuestra madre hasta, ¿no? Siempre. No es que hay algún momento en el cual el ser humano no es racional. No. Puede ser que no tenga uso de razón en el sentido de que
no puede hacer conexiones de razonamiento antes de cierta edad, ¿no? O si tiene algún problema, digamos, de otro tipo mental, ¿no? Puede ser que alguien no tenga el uso del libre albedrío, ¿no? Pero siempre está el libre albedrío porque siempre está la razón y la voluntad. Entonces, siempre se puede corregir el rumbo, siempre podemos nosotros corregir el rumbo si nos damos cuenta que algún tipo de material, algún tipo de método, ¿no? No va, tenemos que ver qué revertirlo, ¿no? Con paciencia con nosotros, con paciencia con los chicos, ¿no? Por otro lado, la otra pregunta posible es si todos los hijos necesitan lo mismo. Bueno, ahí la respuesta es sí y no. Digo por los recursos, porque una vez compró un libro maravilloso, un cuadernillo maravilloso, y le parece que si lo usó con María, lo tiene que usar con Pedro, ¿no? Bueno, sí y no. O sea, hay algo común, porque somos todos de la especie humana, como decía el otro día una educadora que estaba escuchando, ¿no? Tenemos algo en común todos los seres humanos, así que a algo, digamos, podemos hacer, todos nuestros hijos son seres humanos, ¿no? Ahora, después hay diversos temperamentos, incidencias de cuestiones neurológicas, que pueden darse en algún caso, cuestiones, no sé, de otras cosas, ¿no? Vinculares que pueden hacer que no necesiten exactamente lo mismo que ese material maravilloso, ese hijo justo no le sirva por X motivo, ¿no? Entonces, eh, uno tiene que ver que en lo fundamental le tenemos que dar algo que sea apropiado para el ser humano, ¿no? Pero después tomar en cuenta esas diferencias, ¿no? A fulanito le sirve estar en un gran silencio, ¿no? Pero al otro no le sirve, se distrae más con el silencio. Bueno, qué sé yo, déjalo poner una música, ¿no? Por ejemplo. Quizás tengan que estar en dos lados distintos, ¿no? Eh, y después, con respecto a si uno tiene que hacer lo mismo que otras familias, porque claro, cuando nosotros nos manejamos, por ejemplo, recurriendo a academias que nos proveen los servicios educativos, un poco, si bien no, nuestros hijos no van a la escuela, pero bueno, seguimos una metodología, unos ciertos materiales, unas ciertas clases, ¿no? Entonces, a veces pasa que uno termina planteándose hacemos todos lo mismo, entonces, por lo menos los de cierto grupo, ¿no? Es muy bueno, creo yo, recoger experiencias, ¿no? Y es bueno también conocerse uno mismo, conocerse los padres y conocer a los hijos. Y ver, ¿no? Es decir, y siempre asumir para eso hacemos homeschooling, ¿no? Con cierta libertad lo que nos ofrecen, ¿no? Y ser nosotros siempre los que tenemos, podríamos decir así, las riendas de esa conducción educativa que es educar a nuestros hijos. Bueno, no lo he puesto acá, pero huelga decir que en todo tiene que estar presente el Señor, ¿no? Es decir, de alguna manera educamos a nuestros hijos porque Dios nos los ha dado, ¿no? Somos nosotros los que somos responsables por ellos ante Dios, y todo de alguna manera en la educación tiene que tener a Él, ¿no? Como principio y como fin, ¿no? Por eso también en la selección de materiales, etcétera, tomar en cuenta esa cuestión. Bueno, por mi parte, nada más, y quedo abierta a consultas, comentarios y demás, si es que hay ese espacio. Eh, a ver cómo salgo de acá.
Bueno, si alguien, a ver, quiere consultar algo, acá estoy. Pueden directamente o levantar la mano y así se va apareciendo una numeración, o Elisa, no sé si les quiere dar el espacio, que ahí la estoy viendo. Hola, Elisa. Muchas gracias, Bea. Como siempre, muy valioso. Por ahí quería contar, por ahí en mis familias siempre preguntaban alguna orientación de algún libro en particular. Aprovechen ahora porque sé que hay preguntas por ahí. Principalmente por ahí había surgido el debate con vos, Bea, también, y que aprovecho a compartirlo acá. El tema de matemáticos en la vida real, porque hay como por ahí algunas tendencias. ¿Y qué tiene que ver con esto o sea, qué orientación tiene eso de matemática en la vida real, por ejemplo? O por ahí algunos métodos de matemática que se difunden en el homeschool, por ejemplo, el método Singapur. ¿Qué, Ujú. qué- qué orientaciones se le pueden reconocer a este tipo de propuestas? Bueno, en primer lugar, como dije, ¿no? La matemática siempre, tiene que ver con cómo aprende la razón humana, ¿no? Además, en matemática hay una cuestión en particular que es el nivel de abstracción, porque la matemática corresponde a lo que se llama un segundo grado, no nivel, un segundo grado de abstracción, ¿no? Nosotros abstraemos, hacemos, para decirlo sencillamente, hacemos una abstracción básica, que es cuando decimos, por ejemplo, no sé, esto es un celular, o bueno, lo levanté pero no sale en la pantalla, esto es un perro, esto es un gato, digamos, captamos, ¿no? En las cosas que nos rodean, los animales, las personas, o sea, eh, eso es un tipo de abstracción. Pero la matemática está en lo que se llama un segundo grado de abstracción, ¿no? Que tiene que ver con abstraer y quedarse solo con la cantidad, ¿no? La cantidad continua o la cantidad discontinua. O sea, con lo que tiene que ver con la geometría o la aritmética, ¿no? Y eso es como podríamos decir, es como un paso más de la razón. Lo hacemos naturalmente, no es que hay que, es decir, no es algo natural en el hombre hacer matemática, pero se requiere aprendizaje. Es lo mismo que cuando uno dice, bueno, es natural leer, ay, sí y no, ¿no? Hay que aprender. ¿M? O sea, es natural hablar, es natural escuchar lo que me cuentan, pero leer estrictamente así nomás no es natural, ¿no? Todos estos estudios que, por ejemplo, los de Stanislas Dehaene, que muestran, bueno, la parte del cerebro que tiene que ver justamente con el aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? Ahí uno ve que eso no es natural, ni siquiera está dado, es como una especie de conversión de ciertas partes, ¿no? De neuronas para eh, usarse para la lectoescritura, ¿no? Y de alguna manera en la matemática hay algo parecido, porque yo tengo que descubrir que el dibujo del número tiene que ver con mi abstracción de contar. ¿M? Por ejemplo, yo cuento, no sé, escalones, ¿eh? Uno, dos, tres, voy bajando, voy subiendo, ¿no? Bueno, pero que eso se represente con el 2 o con el 3, con el numerito, es otra cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que el método Singapur y todos estos métodos, lo que vos mencionaste, parten de lo concreto, ¿no? De lo concreto se trata de dibujar o graficar de alguna manera y después se pasa a la simbolización. Eso hace Singapur, eso Tapia, por ejemplo, y otros enseñan así, y supongo que la profe de clásica hace lo mismo, de un modo parecido, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión, ¿no? Partir de lo concreto, seguir por la representación sensible, digamos, imaginativa, y esa simbolización que además no la invento yo, sino que me la encuentro porque me dan el número, o sea, yo no me inventé mis propios números, sino que uso
el sistema arábigo, ¿no? Los números arábigos. O si usase los números romanos, no importa, en cualquier caso, tengo que aprender ese sistema, ¿no? Y al aprender ese sistema, estoy con la simbolización, ¿no? Y a su vez estoy aprendiendo algo que me dan otros. ¿Mm? No sé si me explico. O sea, en el uso de la razón, tampoco hay que creer que nosotros inventamos todo, como eso que decía, ¿no? O sea, que el chico tenga que llegar a ser el chico, digo yo, el niño o el adulto, quien sea, tenga que llegar a él mismo entender, ¿no? No significa que no le transmita un contenido que hasta puede venir de la tradición. ¿Mm? Perdón, una cosa. Ahí está. No sé si con eso contesté, pero yo creo que esos métodos, se le hace mucha propaganda a Singapur porque está muy desarrollado, pero en cualquier caso, esos métodos tienen en común que parten del modo en que la razón y el ser humano conoce. Esa sería la cuestión. Buenísimo también. Algunas preguntitas que habían surgido también es recomendaciones para el estudio de historia, por ejemplo, Ah, que criterios de selección de recursos, por ejemplo. bueno, ahí muy bueno es, por ejemplo, lo que vos hiciste de tener ese especie de cuadernillo de la línea del tiempo, de las etapas, de las históricas, ¿no? En cuanto a que permite esa necesidad visual, ¿no? O sea, con eso nosotros estamos de alguna manera representando sensiblemente ¿eh? Las épocas. Uno ve la línea y no solo tiene el pensamiento de que una cosa vino primero y la otra después, sino que la ve en una línea, la ve en un cuaderno de centurias, etcétera, ¿no? Eso como una cosa que creo que es muy importante. Y después, en cuanto a bibliografía, primero tener en cuenta que asuman la historia universal en primer lugar, ¿no? Si bien es cierto que a veces a los niños más pequeños solo les vamos dando, no sé, las efemérides, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Porque bueno, los niños más pequeños todavía no llegan a mucho, se les puede enseñar lo básico, la creación, ¿no? La creación y muy rápidamente, pero recién, no sé, después de un cuarto grado se puede empezar a dar un poco más, ¿no? Y siempre tratar de ir desde el principio, desde la creación en adelante, ¿no? No renegar, digamos, de hacer como, por eso lo que decía en un momento, ¿no? Historia sagrada va por un lado y después le doy evolucionismo por otra, no. O sea, combinemos, o sea, veamos, ¿no? Cómo son las cosas, ¿no? Y, y después, bueno, tomar en cuenta siempre, no confundir, por ejemplo, si bien los próceres son personas, son modelos, ¿no? ¿Modelos en qué? Modelos de patriotas. Bueno, puede ser que alguno sea considerado prócer y en realidad no haya sido un modelo, pero bueno, aunque sea ser una persona importante, ¿no? Pero no confundirlos con los santos, ¿no? El niño tiene que tener claro que no es lo mismo San Martín, San Martín el prócer argentino, que bueno, también fue importante para Chile, etcétera, que, por ejemplo, San Martín de Tours, para decir dos que se llaman, ¿no? Parecidos, o sea, no es lo mismo, ¿no? Uno es un modelo de patriota, un hombre extraordinario en este caso, a veces hay otros próceres que quizás no sean tan extraordinarios, pero también han sido muy importantes, y no necesariamente son santos, ¿no? Es decir, por eso yo creo que eso tenemos que tenerlo presente. O sea, es importante que estén esos modelos,
pero hay que ver modelos de qué los presentamos, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que hizo la ilustración, ¿no? Y la masonería para justamente quitar la educación, la fe, ¿no? Fue mostrar como especie de santos laicos a los próceres, ¿no? Y bueno, ni negar que los próceres son próceres en lo que han tenido de bueno, pero tampoco hacer como una especie de panteón, digamos así, donde sea lo mismo ser un santo que ser un héroe o un... Porque sí, puede ser que algunos hayan sido todo, ¿no? No sé, San Luis Rey, es un prócer francés, digamos así, y a su vez es un santo de la iglesia, pero no siempre es la misma situación. Bueno, y después tomar en cuenta la edad del niño, que pueda no estudiar demasiadas cantidades de datos, sino entender la narración histórica, ¿no? El proceso, cómo se fue dando, de dónde venimos, ¿no? Que Dios siempre es el Señor de la historia en todos los casos, ¿no? Etcétera. No entender la historia como algo de, como se dice, determinístico, que eso también es importante, ¿no? Como que algo tenía que pasar o pasar, no, pasó pero podía haber dado de otra manera, ¿no? Y esas cosas. Perfecto. Una pregunta más que apareció en el chat es por María Montessori. Decía Janina Ah, si esto ayuda a la contemplación, preguntaba. se ayuda a la contemplación. María Montessori, yo no soy ninguna experta en María Montessori, lo que he visto en lo poco que puedo decir de ella, me parece muy interesante eh, la, la adecuación, digamos, yo sé que hay, por ejemplo, Catherine Lecuyer la valora mucho, la rescata, ¿no? Considera que es una educadora muy importante y ella se sirve de María Montessori, ¿no? Pareciera, por lo menos, que hay muchas cosas de su metodología que son interesantes y que también reconocen esta manera del conocimiento humano, por lo que yo he podido ver, ¿no? El valor que ella le da, por ejemplo, a tocar las letras antes de dibujarlas con el dedo, dibujarlas en la arena, ¿no? Eh, antes de dibujarlas, tratar de hacer el trazo, ¿no? Eh, Parece darle una gran importancia a toda la parte sensible. La diferencia que yo creo tiene con, por ejemplo, Charlotte Mason, es que Charlotte Mason parece algo más, mucho más completo, más humanista, ¿no? En el buen sentido. Y Charlotte Mason, o sea, uno puede seguir a Charlotte Mason desde la casa y sin tener que comprar materiales extraños o especiales, no extraños porque sean extraños los de Montessori, ¿no? En cambio, Montessori trabaja mucho con materiales pedagógicos, o por lo menos lo que se ofrece en general de Montessori es eso, ¿no? Porque ella en realidad empezó su tarea con los niños que tenían problemas, ¿no? Que estaban enfermos, que no podían aprender y que los tenían ahí tirados, como quien dice, ¿no? Y les enseñó a leer y les enseñó muchas cosas. Les enseñó esa, llamémosle entre comillas, autonomía, ¿no? Que no tenían, porque los tenían como animalitos, ¿no? Entonces, yo creo que el valor que ella le da al niño, ¿no? Es importante. Pero yo no soy experta en María Montessori, así que no puedo decir mucho más que eso. De nada. Bueno, Bea, Mm. muchísimas gracias por tan hermosa disertación. Por ahí, si tienen algunas preguntas o inquietudes, también me las pueden mandar después por privado y
a tratar de responderlas, pero bueno, con esto estamos dando conclusión a este ciclo de conferencias gratuitas para padres. Esperamos que les haya sido de contenido de valor, que les haya servido para poder tener más herramientas para esta valiente tarea de educar a los hijos en el hogar. Y bueno, la verdad que tener a alguien como Beatriz en el ambiente homeschool desde los inicios, que nosotros empezamos con este camino de homeschool, ha sido un tesoro, nos ha ayudado muchísimo, así que bueno, es un gusto enorme tenerte con nosotros. Gracias por abrirte a este espacio. Y bueno, por otro lado, contarles también que nuestra academia educativa clásica, bueno, está ya de poquito dando pasos como fundación. Justamente nosotros hemos creado este espacio. Por un lado tenemos propuestas educativas como cursos, membresías, y también desde sus inicios hemos tratado de ofrecer estos espacios como servicios educativos para para poder ayudar, porque sabemos que como familias homeschoolers sabemos que este camino no es fácil, es hermoso, desafiante, pero también a veces necesitamos el apoyo. Así que por eso es que generamos muchas veces recursos gratuitos, espacios gratuitos para las familias, para poder contribuir a que la educación de homeschool pueda tener calidad. Muchas veces los mismos padres que emprendemos esta tarea hemos sido escolarizados y hemos crecido en un sistema educativo que tiene muchos tintes enciclopedistas y quizá evolucionistas. eh, y bueno, todo esto, este tipo de formación nos da muchísimas herramientas y criterios para poder seleccionar recursos y demás. Así que bueno, es la idea, ser como un servicio de la educación. Eh, Hay muchos docentes que se arman una red muy linda, que van de poquito trabajando en esto, y bueno, estamos en este paso para hacer una academia oficial y darle esta impronta para estar al servicio de ustedes. Así que bueno, agradecemos nuevamente de parte de toda la comunidad a Bea y a todos los docentes que se han sumado este año al ciclo de conferencias. Y bueno, nos estamos comunicando, sepan que hemos creado una comunidad de WhatsApp, ahora se me que se armó un lío porque de repente mucha gente se sintió perdida, pero justamente esa comunidad nos va a permitir dar un espacio para que ustedes puedan expresar sus inquietudes y también dar un espacio como más limpio en donde se van a ver todas las propuestas diferenciadas, donde vamos a poder ofrecer de a poco ciertos servicios. Así que bueno, estén atentos porque en estas semanas vamos a estar compartiendo de manera renovada algunos recursos gratuitos que en estos últimos 7 años hemos estado compartiendo. eh, y bueno, se vienen todas esas cuestiones que también van a ser gratuitas y de ayuda, y algunos otros recursos que algunos docentes han elaborado y hemos elaborado también que van a estar a la venta. Siempre tratamos de que sean accesibles para ustedes en la medida de lo posible. Así que bueno, estamos en contacto y bueno, damos un cierre a este ciclo, si les parece, haciendo una consagración a nuestra Madre del Cielo, para para que este año sea consagrado a nuestro Señor y también a nuestros hijos. Así que bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Todo sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos entonces, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a vos, Elisa. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.